Bueno, antes que todo, agradecerle al comité organizador de este evento la posibilidad que nos han dado de poder tener un intercambio respecto al tema relacionado con la producción de alimentos. Por eso digo un intercambio porque no me gusta mucho la denominación, ¿no?, de conferencia magistral. Es por ello que vamos a basarnos en un tema de importancia en estos momentos relacionado con la producción de alimentos, un reto inaplazable. Lógicamente, la máxima dirección del país en muchas ocasiones nos ha estado alertando sobre esta importante temática, a tal extremo que el general de ejército, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, ha planteado que la producción alimentaria es de alta seguridad nacional. Yo diría que esta es una frase que encierra un mensaje preciso y con una fundamentación científica de vital importancia para nuestro país y para muchos países del mundo, o sea, para la comunidad internacional. Seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, ¿no? Pudiéramos hablar que es un concepto dinámico, pues ha variado con el tiempo, ¿no?, haciéndose cada vez más completo. Primero, la seguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones: una oferta y disponibilidad de alimentos adecuados, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la estación del año, el acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos y la buena calidad e inocuidad de los alimentos. En la Constitución de nuestra República, el vínculo ciencia, tecnología y sociedad puede resumirse, ¿no?, que abarca tres aspectos fundamentales. En el inciso A es que fundamenta su política educacional y cultural en los avances de la ciencia y la técnica. En el inciso E, el Estado estimula y viabiliza la investigación y prioriza la dirigida a resolver los problemas sociales y el beneficio del pueblo. Y en el inciso F de este propio capítulo 5, el Estado propicia que los trabajadores se incorporen a la labor científica y al desarrollo de la ciencia. Que es necesario comprender por qué la agricultura. Porque los seres humanos obtenemos de los vegetales prácticamente todos los carbohidratos y por lo menos el 75% de las proteínas requeridas para satisfacer nuestras necesidades primarias de alimentación. Por tanto, la vida de los seres humanos depende de la fotosíntesis. Lógicamente, la agricultura durante milenios suministró tres aspectos, tres cosas fundamentales: alimentos, piensos y fibra. Hoy la energía se suma a esta lista. Si bien siempre se ha usado madera con este propósito, debido al aumento casi inédito de los precios del petróleo, los gobiernos están apoyando a la producción de biocombustibles, como el etanol y el biodiesel, que se extraen de cultivos antes destinados o actualmente también a la producción de alimentos. Los piensos y la vivienda. Esto impulsa al alza de los precios de los alimentos. Es importante reconocer que también la agricultura desempeña una importante función de sumidero, porque fija en los suelos las plantas y los árboles en forma de carbono los gases de la atmósfera que producen el efecto invernadero. En realidad, cuando vayamos a hacer una planificación para el tema de la alimentación de las personas, tenemos que tener también en cuenta la alimentación animal, porque hoy existe una competencia alimentaria. Por ejemplo, China actualmente produce el 46% de la carne
de cerdo que se produce en el mundo. Los chinos tienen alrededor de 600 millones de cerdos. Pero hay algo importante, los chinos producen 18 toneladas de soya, pero importan 54 millones de toneladas de soya. De manera que cuando los chinos salen al mercado internacional a comprar soya para alimento animal, compite con la soya que existe para alimento humano. Entonces, muchas veces los precios se incrementan y bueno, se producen déficits a veces también por esta importación de China, ya que China ha duplicado su consumo de carne en los últimos 10 años. Situación similar sucede en los países de economías emergentes que pertenecen al BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde también esto ha traído como resultado que el consumo mundial de harina de soya se haya incrementado un 67% en los últimos 10 años. Hay que plantear también que China no importa solamente soya. China importó 5 millones de toneladas de harina de yuca procedente de Tailandia para la fabricación de pienso o de concentrado para alimento animal. De manera que hay una competencia entre el consumo humano y el consumo animal. Es por ello que siempre debemos planificar para la alimentación humana y también planificar para la alimentación animal. En realidad, el mundo se ha dedicado a comprar alimentos y no a producir alimentos. Un ejemplo de ello, se producen 780 millones de toneladas de maíz, pero solo se exportan 88 millones. ¿Quiénes exportan ese maíz en un porciento elevado? Estados Unidos el 57%, Argentina el 14% y Brasil el 7%. Hay 220 millones de toneladas de soya, pero solo se exportan 75 millones. ¿Quiénes exportan soya? Bueno, Estados Unidos el 27%, Brasil, que es el principal exportador, no consumidor de soya, y Argentina el 10% y Paraguay el 5%. Como se aprecia, alrededor del 70% de la exportación de la soya se produce por 4 países fundamentalmente. El 100% del arroz que se produce en el mundo es el que se exporta, porque el otro 90% que se produce en Asia es prácticamente para su autosuficiencia alimentaria. De manera que no solo el hecho de la producción de alimentos y el tema de la exportación. ¿Qué sucede? Que también hoy se despilfarra mucho alimento. Por ejemplo, en las regiones industrializadas, casi la mitad del total de alimentos son desperdiciados, alrededor de 300 millones de toneladas al año. Esto se debe a que los productores minoristas y consumidores desechan alimentos que todavía son aptos para el consumo. Por eso es que esta producción que se desperdicia casi que es la producción total neta de los alimentos de África subsahariana y sería suficiente para alimentar a los cerca de 870 millones de personas con hambre que hay hoy en el mundo según datos de la FAO. Ahora bien, no podemos olvidar que estamos en un cambio de época, no en una época de cambio, estamos en un cambio de época. ¿Por qué? Como consecuencia del cambio climático hay un incremento de las temperaturas medias y todos conocemos que si hay un incremento de 1 grado centígrado de las temperaturas medias máximas, los rendimientos disminuyen un 10%. Hay un cambio en la cantidad y distribución de la lluvia. Tenemos que revisar muchas veces ya las épocas de siembra, porque a veces se presentan precipitaciones muy abundantes y por otro lado intensa sequía.
los meses que deben llover no llueven y los meses que generalmente no llueve se producen precipitaciones, como pasó en este caso en el mes de septiembre y octubre, ¿verdad? De forma tal que también hay un cambio en la cantidad y distribución de la lluvia, el incremento de la concentración de CO2 atmosférico, como se puede apreciar en la gráfica, y los niveles de polución, tal como ozono troposférico, que son a veces que producen afectaciones a los cultivos, se han elevado. Y por otro lado, otra de las consecuencias del cambio climático es la presencia de los fenómenos extremos como los huracanes, etc. Respecto al cambio climático, la discusión se centraba en el impacto ambiental, pero hoy se habla además del efecto económico. Se pronostica que Latinoamérica y el Caribe deberán afrontar daños anuales alrededor de los 100.000 millones de dólares hacia el 2050. Prácticamente lo tenemos aquí ya. Considerando mermas en los rendimientos agrícolas, inundaciones, sequías y otros eventos. Aquí tenemos, por ejemplo, el efecto, ¿no?, de los eventos meteorológicos extremos. En Cuba, en los últimos 15 años, se ha duplicado cualquier periodo de alta actividad ciclónica del pasado, incluyendo más de 2,5 veces el número de huracanes de gran intensidad. A tal extremo que se puede apreciar ahí del año 1980 a 1988 el número de huracanes que pasaron por nuestro país por diferentes lugares, y ahora podemos apreciar del 2000 al 2020 la cantidad de huracanes que han pasado por nuestro país, como todos conocemos, generalmente de categoría 3, 4 y 5, o sea que también se han intensificado los vientos de huracanados. Por eso es que es necesario ir a una diversificación agrícola, porque tenemos que tener alimentos para cuando pase un huracán y tenemos que tener alimentos para cuando se produzca una intensa sequía. ¿Por qué? Porque las personas consumen todos los días. Es por ello que si tenemos malanga, tenemos boniato y tenemos calabaza, podemos comer al otro día del huracán. Y si tenemos yuca y tenemos plátano burro, se puede consumir aunque haya una intensa sequía. Bueno, y ahí también tenemos la papa, que es un cultivo estratégico para producir comida en poco tiempo. De manera que la diversificación agrícola es vital para la sostenibilidad en la producción de alimentos. Algo que es importante y que está sucediendo a nivel mundial, como decíamos anteriormente, el mundo se ha dedicado a comprar alimentos y no a producir alimentos. A principios de la década del 60, los países del sur global tenían un excedente comercial agrícola cercano a los 7.000 millones de dólares anuales. Ya a finales de los años 80, el excedente había desaparecido y hoy todos los países del sur son importadores netos de alimentos, según plantea la... Ahí está la gráfica, la línea de color verde son las exportaciones y la de color naranja las importaciones. Hubo un momento que las exportaciones superaban las importaciones. Sin embargo, a partir de los años 80, 86, ya las importaciones superan las exportaciones, por eso hay un déficit de alimentos. Es por ello que el 28 de septiembre del 2002, nuestro comandante en jefe expresó: sobrarán mercados, faltarán alimentos. O sea, fue una alerta. Ahora, el motivo del incremento del precio de los alimentos, como se conoce, hay una expansión de la producción de los agrocombustibles. O sea, desde el 2000, la producción de etanol ha consumido la cuarta parte del maíz que se produce en los Estados Unidos.
con esta cantidad de maíz se pueden alimentar 350 millones de personas todos los años. El impacto tendencial de los cambios climáticos, como pudimos observar anteriormente, se ha producido el tema de la especulación, no el intermediario. El intermediario compra y vende productos. El especulador compra productos, los almacena, genera la escasez de productos y después sale al mercado con precios superiores. Y el surgimiento de pandemias, que es lo que estamos observando en estos momentos, ya que incluso la FAO pronostica que van a haber más muertos de hambre que por la COVID. Por tanto, todo esto ha traído como resultado que se está apreciando en estos momentos que se está produciendo a nivel mundial un incremento del precio de los alimentos. Si quisiéramos diseñar en una ecuación la demanda y la oferta que tendremos para satisfacer esas demandas, la demanda está motivada por el crecimiento demográfico, el aumento de la riqueza y el uso de granos para alimentar automóviles. Ahora, ¿qué tenemos nosotros hoy como oferta para paliar esa demanda? Tenemos un gran riesgo porque la erosión de los suelos, el agotamiento de los acuíferos, la pérdida de tierras agrícolas y usos no agrícolas, el desvío de agua de riego a las ciudades, el estancamiento en los rendimientos de los cultivos en la agricultura de los países avanzados, como estuvimos planteando anteriormente, y olas de calor producidas por cambios climáticos que incluso llegan a provocar la extinción de cultivos. Nosotros, si analizamos la producción mundial de alimentos y valoramos una distribución equitativa, pudiéramos decir que alcanza para que todo el mundo coma. Pero el problema es que eso tiene una distribución muy desigual. Por ejemplo, el 25% de los habitantes de los países desarrollados consumen el 50% de los alimentos y el 75% de los países subdesarrollados consumimos el otro 50%. Por eso es que ustedes ven que hay muchos lugares que se despilfarran alimentos y hay 800 millones de personas pasando hambre. Por otro lado, los habitantes de los países industrializados dedican entre el 10 y el 20% de su salario a los alimentos. Sin embargo, en los países subdesarrollados dedicamos entre el 80 y el 85% del salario para la compra de alimentos. Desgraciadamente, se gastan 5 veces más en los armamentos que en la agricultura. Y por otro lado, el subsidio de los países desarrollados a la agricultura, que asciende a 350.000 millones de dólares. Por ejemplo, la carne subsidiada de Europa arruina a los productores de carne africana, porque si al europeo le cuesta 2 euros el kilogramo de carne, el Estado lo subsidia con 1. Al africano le puede costar 1,25, pero como no es subsidiado, no puede competir con el europeo que, como el Estado lo subsidia, le cuesta $1. De manera que también eso es una situación. Y por otro, es que la agricultura se ha transnacionalizado. Ya los monopolios se han unido, han formado oligopolios y realmente se conoce bien que quien domine la producción de alimentos domina la economía. Y el que domine la economía domina la política. Por eso es que se ven tantos fenómenos a nivel internacional. Y es que esos oligopolios dominan el tema de la producción de alimentos. Bueno, nuestro comandante en jefe nos avisoró en la Cumbre Mundial de Alimentación en Roma el 16 de octubre de 1996 cuando expresó: las campanas que doblan hoy por los que mueren de hambre cada día, doblarán mañana por la humanidad entera si no quiso, no supo o no pudo ser suficientemente sabia para salvarse a sí mismo. Esta es la frase de nuestro general de ejército, que tenemos que virarnos para la tierra y tenemos que producir comida, porque
el barco cada día se pone más caro y más lejos los alimentos. De manera que tenemos que potenciar nuestros cultivos tropicales. Ahí está el ejemplo de la yuca. Solamente se utiliza para alimento humano, para alimento animal. Esto es un productor de cerdo, porque la yuca puede sustituir prácticamente el 100%. Ahí está la expresión del yogur de yuca que se está utilizando con muchos productores porcinos. Hay que reconocer que el sistema alimentario mundial transita por una crisis de dimensiones múltiples, ecológicas, económicas y sociales. Ecológica lo expresó el comandante jefe en esta conferencia de Río, relacionada con los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. Económica, hay que estar claro, porque la inversión en agricultura son muy riesgosas. Y entonces, si usted invierte en 10 hectáreas de plátano, ya casi a producir se presenta un huracán o una tormenta local severa, pierde la inversión. Hoy el mundo está invirtiendo más en el turismo y otras actividades que son más seguras. Y por otro, que hay un impacto social porque hay un éxodo de los hombres del campo para la ciudad. Mientras que en la década del 50 existían 4 personas en el campo por 1 en la ciudad, hoy es casi equitativa esa proporción. O sea, de 1 en el campo por 1 en la ciudad. De manera que hay que reconocer y hay que dignificar a ese hombre que hoy está en la agricultura por el esfuerzo que hace para la producción. Ahí está claro la población total, cómo va a crecer la población urbana, cómo va a decrecer la población rural, pero la última franja, que es una recta prácticamente, porque no todo el que está en el campo trabaja en la agricultura, mire cómo se va a comportar la población activa en la agricultura. O sea, cada día tenemos menos hombres para trabajar en el campo. Que nuestros agricultores enfrentan un gran reto, como se puede apreciar ahí, los suelos poco productivos, alta salinidad, bajo contenido en materia orgánica, la tendencia que disminuye las precipitaciones y se elevan las temperaturas, y la aparición de plagas y enfermedades con alta letalidad y virulencia. De manera que, como expresara nuestro comandante en jefe, frente a los cambios de clima, las afectaciones al medio ambiente ocasionadas por otros, las crisis económicas, las epidemias y los ciclones, nuestros recursos materiales, científicos y técnicos son cada vez más abundantes. De forma tal que tenemos que ir a una transformación de adecuación del modelo productivo cubano, de una agricultura de altos insumos químicos y energéticos a una agricultura de bajos insumos con un enfoque agroecológico y sostenible. Cuba tiene 3 fortalezas que no la tienen muchos países del mundo para la producción de alimentos. Primero, tenemos voluntad política, como ustedes pueden apreciar siempre, la máxima dirección del país, visitando los campos, potenciando las producciones, reconociendo el esfuerzo que hacen nuestros agricultores, conocimientos técnicos generados por la revolución. Muchos agricultores nuestros son profesionales, etc. Y hay un potencial científico creado por nuestra revolución que también posibilita la producción de alimentos. De manera que tenemos que, bajo la sombrilla política, integrar los conocimientos técnicos con el potencial científico para la producción de alimentos. Aquí tenemos, estos son los bancos de germoplasma que tenemos en el INIVIT. Tenemos la fortaleza de tener el principal banco de germoplasma de plátano y banano de América,
con más de 352 clones, más de 700 clones de boniato, más de 6.166 clones de malanga. Esto nos permite establecer programas de mejoramiento para la obtención de nuevas variedades para mitigar el impacto. Por otro lado, se ha demostrado que en los últimos 100 años el 50% del incremento de los rendimientos se ha debido a las variedades y las semillas, y el otro 50% a los insumos. Es por eso que vemos con tanta fortaleza nuestros bancos de germoplasma, la posibilidad de obtener nuevas variedades, seleccionarlos en las condiciones adversas para poder mitigar el impacto del cambio climático. Que ahí tenemos clones de yuca que nos permiten establecer una estrategia para tener yuca a los 12. Tenemos clones de plátano vianda de alto potencial. Tenemos clones promisorios también de plátano. Tenemos los clones de tipo burro para mitigar el impacto de los huracanes y garantizar producciones estables. Tenemos una estructura varietal de clones de boniato de 4 a 5 metros. La malanga, que es un cultivo estratégico, porque es el único cultivo que se favorece con los huracanes, porque a pesar de que le afecten algo el follaje, el viento no le provoca impacto, sin embargo la lluvia, crecimiento, clones de malanga. Y también algunas tecnologías como el tema de la rotación y el uso de los suelos tipo gley. Ahí tenemos una siembra que se aprecia arroz y malanga. El próximo año, donde tenemos el arroz, sembramos la malanga, y donde está la malanga sembramos el arroz, porque siempre partimos del principio que tierra vacía no da comida. Por tanto, hay que tener en cuenta también la rotación de los cultivos. Y la calabaza, que para mí también es una vianda que se adapta muy bien a nuestras condiciones edafoclimáticas y es muy buena también para el tema de tener alimentos con el impacto de los huracanes. Por indicaciones de la máxima dirección del país, hemos trabajado las hortalizas. Hoy tenemos el INIBIP 2007, que es el que se siembra en Cuba, que es una bastante tolerante. Al igual que estamos también desarrollando el cultivo del garbanzo por su rusticidad a la sequía y buscando la resistencia que también tiene al megalotrip, que hoy está afectando al frijol. La fruta bomba, la variedad que tenemos, la Maradol y otras variedades, que es de alto potencial. Además, en los componentes de las 30 libras, 15 de vianda, las 10 de hortaliza y las 3 de fruta y las 2 de grano, ahí tenemos garantizada la estrategia clonal. Importante el tema de la semilla, ya que la semilla en la década del 60 estaba en manos de agricultores e instituciones públicas. Hoy el 82% del mercado comercial de semillas está bajo propiedad intelectual. Es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo grande por producir la semilla en nuestro país y tratar de importar lo menos posible. Lógicamente, aquí está la parte apropiada de las diferentes partes de una planta. No todo se puede utilizar como semilla. El tema de los rendimientos, las diferentes partes, porque es bueno conocer esto para saber que una cosa es semilla y otra cosa es material de siembra. Material de siembra es cualquier estaca de yuca, cualquier grano de frijol, pero semilla es una estaca de alta calidad con una representación varietal, igual que el grano de frijol, que tiene que tener un alto potencial productivo y enfermedades. Tenemos que extrapolar también, por ejemplo, toda una tecnología china para producir la semilla de boniato de alta calidad, y tenemos que buscar la forma también del control o el manejo integrado para el control de las principales plagas. Aquí está el uso de la feromona sexual para el control del tetuán del boniato, que está a punto, y no hay que utilizar pesticidas para controlar. No podemos olvidar nunca las técnicas biotecnológicas para una herramienta auxiliar para el mejoramiento genético y para la producción de semillas de calidad. Esta es otra fortaleza que tiene nuestro país con las biofábricas que tenemos, y es un diseño de nuestro comandante en jefe para el rejuvenecimiento y el saneamiento de las variedades que trae
un mayor potencial productivo. Bueno, ahí están nuestras biofábricas. Y también está el tema de que la biotecnología es muy buena porque algo bueno lo multiplica rápido, pero algo malo también lo multiplica rápido. Por tanto, aquí el diagnóstico para que lo que llevemos a la biofábrica esté libre de cualquier problema transmisible a través de los explantes. Ahí está un ejemplo de la yuca obtenida mediante técnicas biotecnológicas y la semilla que se puede apreciar. No podemos olvidar nunca el intercalamiento de cultivos. Es una tecnología que tenemos que seguir desarrollando. Y como se conoce, hay diferentes técnicas para el uso racional del suelo. Está la imbricación, el intercalamiento y la asociación, como se puede apreciar ahí. Pero siempre es bueno tratar de intercalar todo lo que podamos. Lógicamente hay que buscar también clones tolerantes a la sequía, pues eso es lo que más está impactando. Inclusive nuestro comandante en jefe nos advirtió que cerca de 2.000 millones de personas habitarán dentro de apenas 18 años en países y regiones donde el agua sea un recuerdo lejano, y 2/3 de la población mundial podrán vivir en lugares donde esa escasez produzca tensiones sociales y económicas de tal magnitud que podrían llevar a los pueblos a guerras por el preciado oro azul. Hay que crear tecnología, como ustedes podrán apreciar en esa tabla, para el tema de la brotación de las estacas de yuca con mínimo. Y lógicamente, ya una vez que tengamos lograda la cosecha, hay que buscar diferentes alternativas para realizar la misma. Esto es un implemento manual. Esto es un implemento de tracción animal para cosechar bolsas. Este es un implemento mecanizado para cosechar grandes volúmenes de yuca, porque si la vamos a utilizar para alimento porcino, hace cosechadora. No podemos olvidar nunca un aspecto importante, que es el concepto de la integración. Si nosotros logramos la integración entre investigadores y productores, nosotros podemos triunfar en la producción de agua. De manera que no es posible hablar de eficiencia en la agricultura sin una agroindustria fortalecida y diversificada que responda a las características de cada municipio. Finalmente, apropiarnos de una frase de nuestro presidente, el compañero ingeniero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el 2020, cuando expresó: el objetivo tiene que ser llegar a la transformación productiva que necesita el país en estos momentos, que garantice procesos con más eficiencia, productividad, utilidad e ingresos, que satisfaga las demandas internas, que nos dé posibilidades de exportación y que además propicie bienestar, desarrollo y prosperidad. Muchas gracias.